Buenas tardes. Mi nombre es Juana García Alemán. Soy estudiante del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Seguridad Pública. Esta es mi actividad integradora para la materia de Seminario de Policía Investigador. Mi asesor es el maestro Guillermo Ballesteros Aguilar. Este trabajo tiene como objetivo abordar de manera integral, detallada, los procesos, técnicas y metodologías que se utilizan en la investigación policial, enfocándonos en la resolución de casos complejos y la administración eficiente de recursos. Es por ello que en un entorno donde la seguridad pública y la justicia son pilares fundamentales para la cohesión social, el papel del policía investigador se vuelve esencial para el esclarecimiento de delitos y la aplicación de la ley. Todo esto se va a hacer conforme a una metodología que nos va a ayudar a llevar paso a paso cada actividad para así evitar cometer errores y, como se veía en este párrafo, la aplicación de la ley sea correcta y sea eficiente. Esta exposición se va a dividir en dos bloques. El primer bloque van a ser todos nuestros aspectos teóricos y el segundo bloque vamos a analizar los casos que elaboramos dentro de la materia. En esta primera unidad hablaremos de los fundamentos técnicos para la investigación policial. Aquí nuestra primera parte, vamos a hablar de la búsqueda de indicios y planimetría. En este sentido, ambas técnicas juegan un papel crucial para asegurar la recolección y documentación de evidencias. La búsqueda de indicios lo que nos va a ayudar es a tener una cobertura meticulosa y sistemática del área de investigación. Aquí las formas o la búsqueda de indicios se hace por tres técnicas, que es por franjas, por cuadrantes y por criba. La franja consiste en dividir el área en franjas paralelas para así recorrer por los investigadores, como en la primera imagen, se recorre para no omitir indicios. La búsqueda por cuadrantes se utiliza un hilo o una cuerda y se divide el terreno en cuadrantes. Precisamente así se va recorriendo y para evitar, igual que en la anterior, evitar que nos olvidemos o no veamos algún indicio. Y la búsqueda o la técnica de criba se delimita dividiendo el terreno en porciones de la misma forma geométrica. Esto es en lugares abiertos. En lugares cerrados, la búsqueda se realiza por zonas, en espiral, abanico y en enlace. La búsqueda en lugares cerrados por abanico, por zonas, ese lugar se percibe como un cubo. Entonces se va buscando la base, las paredes y el techo. En espiral se inicia desde la parte externa y se va hacia la parte interna teniendo cuidado de los indicios. En enlace, aquí la búsqueda de los indicios se revisa diferentes áreas por un conjunto de técnicas en espiral y por zonas, ya que por cada área puede contener indicios. Y el abanico, el investigador, se ubica en un vértice de la habitación y de ahí comienza la búsqueda. La planimetría, por otro lado, lo que nos ayuda es un método preciso que nos ayuda a mapear y a ubicar los hallazgos en el espacio en el que nos encontramos trabajando. Aquí la planimetría lo vamos a hacer con tres técnicas, que es por planos cartesianos, triangulación y radial. La antropometría, ahora en los sistemas de identificación, hablaremos de antropometría. Aquí la antropometría nos permite la identificación y descripción física de individuos de manera precisa y sistemática mediante medidas corporales y características morfológicas. Aquí la antropometría
La vamos a analizar en 3 formas: estructural, funcional y comparativa. A esto nos referimos de que vamos a analizar el cuerpo humano, de su estructura, cómo están los brazos, la cabeza, el cuerpo, este, así la estructura. Y funcional es para qué nos va a servir este análisis. Las técnicas de filiación se utiliza un lenguaje, aquí lo importante es que se utilice un lenguaje técnico y una metodología específica. Aquí podemos hablar de la filiación, que es la descripción física de una persona realizada por expertos, utilizando un lenguaje técnico y empleando siempre una metodología. Aquí la diferencia con la media filiación es lo que regularmente, no sé, relativamente cualquier persona la puede hacer. Solamente se dan ciertas características de las personas, si es alto, si es moreno, si es blanco. Pero ya cuando se elabora una afiliación, como lo acabamos de ver, dice que se realiza por un experto y además usando un lenguaje técnico. Entonces vamos a decir que es una persona robusta, con un cabello rizado, el color del cabello, el tipo de fisonomía. Entonces se va a realizar una descripción más técnica de las personas. Y también se van a utilizar técnicas químicas. Estas técnicas químicas lo que nos van a ayudar es a la identificación con una evidencia biológica que nos va a ayudar a la resolución de los casos criminales. Estas técnicas se van a utilizar, son genéticas y hematológicas. Entonces, las técnicas genéticas pueden ser el los análisis de ADN, así que se revisan, el que lo podemos obtener del cabello, de la piel, de incluso la sangre, pero en especial buscar como esos indicios, esas características que hacen que nos puedan ayudar a resolver algún caso. La hematología es el análisis que se hace en el laboratorio de sangre. Entonces aquí lo que nos va a ayudar es a encontrar características similares para poder o identificar a una víctima o a su posible victimario. La metodología aplicada de la investigación, aquí lo que analizamos fue una metodología aplicada para un caso hipotético que fue una fosa clandestina con 2 cuerpos. Entonces, debemos recordar que una metodología es el conjunto de métodos que se aplican en una investigación científica. Entonces, teniendo esto en mente, lo primero que analizamos y que considero que se debe realizar es la preservación y documentación del lugar de los hechos. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a asegurar el área, se va a realizar un examen inicial del lugar y el perito en criminalística va a realizar algunas actividades como lo son la fijación fotográfica, esto para poder observar, para poder fijar, como su nombre lo dice, el área de los hechos. Así ver que todas las evidencias, dónde fueron encontradas, cómo fue encontrado el cuerpo, así como está la imagen de cúbito o cómo fue que se encontró el cuerpo o cada uno de los indicios, a lo mejor algún arma, a lo mejor, no sé, casquillos, cuchillos o alguna otra persona. El análisis químico lo que nos va a ayudar a hacer es precisamente lo que estábamos viendo anteriormente, que es ver a quién se pertenece la sangre, si podemos hacer algún análisis de ADN que nos ayude a resolver el caso. El examen balístico lo que nos ayuda es saber exactamente qué tipo de arma era, no sé, cuántos disparos se realizaron, en qué área se realizaron esos disparos y quién realizó esos disparos. Y el médico forense nos va a ayudar con los métodos de identificación, precisamente que ya es una fotografía forense, radiología forense, alguna reconstrucción facial que se pueda hacer de los cuerpos, un análisis odontológico, probablemente la persona tiene alguna característica específica en su dentadura que nos puede ayudar a
a esclarecer este hecho, además de realizar un análisis de ADN. La metodología aplicada en la investigación de suicidios, aquí debemos observar algunos pasos. En este caso sería el suicidio por proyectil disparado por arma de fuego. Aquí debemos de saber, bueno, en México las armas no están permitidas, por lo que se empieza a investigar de dónde está esa arma, quién tenía esa arma, los tipos de ranuras o la persona por qué realizó el hecho. El personal de campo debe de llevar a cabo diferentes observaciones. Entonces, estas observaciones son el tipo de arma que utilizó, a lo mejor las posibles causas de este suicidio. También el suicidio por ahorcadura, las personas que se ahorcan, es el suicidio más común en nuestro país porque pues las formas para realizarlo son más fáciles para encontrar. Entonces, se tiene que observar claramente nuestra escena de el suicidio para saber si fue un suicidio provocado, si fue un suicidio, o se está montando un homicidio haciéndolo para hacer suicidio. Entonces, tenemos que ver las herramientas que se utilizaron, los tipos de cuerdas, las heridas que tiene la persona alrededor del cuello o si tiene alguna otra herida que a lo mejor le provocó la muerte y no necesariamente la ahorcadura. Entonces, aquí considero que lo más importante para este tema de suicidio, los primeros es la capacitación que deben de tener los primeros respondientes en la preservación de la escena. Aquí es fundamental la implementación de protocolos estandarizados para la recolección y análisis de evidencias. Debe ser una prioridad para garantizar la integridad de la investigación, además de que debe utilizar tecnología avanzada como cámaras de alta resolución, drones y documentar la escena antes de que se pueda manipular. Y precisamente es lo importante de llegar y conservar la escena, fijar la escena y que nadie mueva nada para que así no se contamine. También analizamos lo que fue el interrogatorio y la técnica de Reed. En este caso, podemos entender por interrogatorio un proceso de obtención de información mediante preguntas a un sospechoso, testigo o cualquier persona que pueda aportar datos relevantes en una investigación, y su objetivo es obtener información relevante, precisa de un sospechoso, testigo o cualquier persona que pueda proporcionar datos. La técnica de Reid es algo muy parecido, pero aquí es un método ampliamente reconocido para entrevistar a aquellos involucrados en una investigación criminal. Y el objetivo es obtener una confesión del sospechoso. Entonces, son dos técnicas de entrevista, dos técnicas en las que las autoridades policiales van a obtener información acerca de algún hecho, eh, algún hecho, algún accidente, algún homicidio, de cualquier caso que se tenga, se van a utilizar estas técnicas para poder esclarecer. Entonces, ya en cuanto a los análisis de los casos que tenemos, vamos a observar primero el homicidio de Octavio Ocaña. Aquí, bueno, el contexto es que el 29 de octubre del 2021, Octavio Ocaña, un conocido actor de 22 años, falleció tras un disparo en la cabeza en producto de una persecución policial en el Estado de México. La versión de la fiscalía indica que Octavio Ocaña se dispara accidentalmente mientras intentaba escapar de la policía en su vehículo. Y bueno, también mencionan que llevaba un arma y que se disparó mientras aceleraba para evitar la detención. Entonces, aquí la forma que se utilizó o que utilicé para resolver este caso fue la metodología PHVA, que es planificar, hacer, verificar y ajustar. En este sentido,
junto con, bueno, las técnicas específicas de la búsqueda de indicios. Aquí lo que hicimos al planificar es determinar las circunstancias precisas de la muerte de Octavio Ocaña, comparando la investigación oficial de la Fiscalía y el peritaje independiente que realizaron los familiares de Octavio. En cuanto a hacer, debemos aislar el área para evitar contaminación de la evidencia, realizar el levantamiento fotográfico y un levantamiento, fijar si se puede con video la escena para no mover ningún indicio. Además de realizar, se van a utilizar las técnicas de franjas, de cuadrantes, de espiral en la búsqueda de indicios y la técnica de planimetría para medir dónde está cada uno de los indicios. Al verificar, nosotros vamos a contrastar la versión oficial de la Fiscalía con el peritaje independiente, identificando algunas inconsistencias y corroborando las evidencias. Al realizar nuestro ajuste, se va a hacer los ajustes en la búsqueda de los hallazgos y de las verificaciones realizadas. Y al final se va a realizar un informe en el que demos parte con cada uno de lo que hemos encontrado. Aquí los policías se fundamentaron principalmente en dos artículos que casi considero, en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 132 del mismo código. Aquí el artículo 146 lo que nos dice es que los policías pueden hacer una detención si se observa un delito en fragancia. Entonces, en este caso, eso es lo que estaba sucediendo. Por eso fue que se realizó la persecución. Y en el artículo 132, los policías tienen la obligación de realizar investigación. Aquí, de acuerdo a la fracción 3, pueden realizar detenciones y en la fracción 8 deben preservar el lugar de los hechos para así poder precisamente iniciar la recolección de indicios. Además de que pueden realizar las entrevistas necesarias para esclarecer el caso, que así se consideren importantes. El siguiente estudio de caso que realizamos fue la identificación de cuerpos, de dos cuerpos en estado de descomposición avanzado. Aquí, como contexto, tenemos que se encontraron dos cuerpos en una fosa clandestina en el estado de descomposición avanzado, lo cual impide la observación de los rasgos faciales tradicionales para su identificación. Aquí se tomó como marco conceptual las técnicas fotográficas, radiológicas y plásticas. Como técnicas fotográficas, analizamos lo que fue la fotografía forense, signaléctica y la superposición fotográfica. Como técnica radiológica, fueron las radiografías craneales y radiografías dentales. Y como técnica plástica, la reconstrucción escultórica facial y retrato hablado. Todo esto con la intención de mejorar o hacer un buen esclarecimiento. Aquí, bueno, este fue mi reporte, el reporte que envié de las técnicas que se utilizaron con la fotografía forense en el primer cuerpo. Se detallan las lesiones, las marcas, con la signalética se tienen registros de frente, perfil y señas particulares, con la superposición se realizan comparación de fotografías antes de que la persona muriera y si se tienen, más bien, se realizan de la persona en el momento que se encuentra y si se pudiera encontrar alguna fotografía de alguna persona como reportada, como perdida, ahí se podría hacer esa superposición. Se realizaron los hallazgos, como fueron las lesiones específicas que fueron documentadas, las características faciales comparadas mediante la superposición fotográfica y como conclusión dimos la identificación preliminar basada en las coincidencias visuales y se recomienda el análisis adicional con otras técnicas forenses, como son las técnicas químicas. En el segundo caso fue algo muy similar.
Y entonces aquí lo importante es decir que el uso combinado de estas técnicas proporciona un enfoque integral para la identificación de cuerpos sin condiciones extremas de descomposición. Aquí cada técnica nos va a aportar un enfoque importantísimo para la realización de poder identificar a cada uno de los cuerpos. El último reporte que hicimos fueron 2 entrevistas, una sobre un hecho de tránsito. Aquí, como usted lo mencionó, profesor, algunas de mis preguntas sí fueron un poco dirigidas. Entonces, después de observarlas, me di cuenta que de pronto sí sé como que la persona que yo entrevisté me diera exactamente las respuestas, pero pues la persona nos dio los detalles del incidente, nos dijo como datos importantes dónde fue, cómo fue el accidente, se pudieron identificar a más personas que nos van a dar información acerca de los hechos que sucedieron y entonces podemos concluir que en este caso el peatón estaba cruzando por la calle y bueno, aquí lo importante es la forma en la que realizamos esta entrevista, cómo nos tenemos que dirigir a las personas, cómo tenemos que obtener la información para poder dar con los responsables. Cualquier característica o cualquier rasgo que las personas nos puedan dar van a ser muy importantes para nosotros. La siguiente entrevista que se realizó fue sobre un homicidio. Entonces, aquí el entrevistado es una persona de 49 años de San Cristóbal, Huichochitlán. Entonces, aquí esta persona nos brindó más información acerca de las personas involucradas, tanto del chico como del el adulto que lo asesinó, que fue de acuerdo a lo que se notó en las entrevistas, fue un hecho que no fue con intención. Simplemente, bueno, se lo empujaron y de producto de ese empuje fue que el joven falleció. Entonces, las conclusiones que tengo es que los conocimientos adquiridos en este seminario son importantísimos, no solo para la seguridad pública, sino para nuestra vida, dado que nos proporciona herramientas y competencias necesarias para llevar a cabo investigaciones de manera eficaz conforme a la ley. Nos ayuda a mejorar técnicas de investigación utilizadas a través de este seminario. Aprendemos métodos avanzados para la recolección y análisis de evidencia, lo que nos permite resolver casos con mayor precisión y eficacia. Además de que el uso de las técnicas como la planimetría y la búsqueda sistemática de indicios asegura que cada investigación se realice de manera exhaustiva y bien documentada, reduciendo así la posibilidad de errores y asegurando que la evidencia sea manejada correctamente. Pues muchas gracias. Eso ha sido mi exposición. Gracias.